Sargento, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Estamos de vuelta de Agroactiva, cansado porque fue una muestra muy grande. Se me cortó el teléfono y no... Se cortó el teléfono, se murió. Bueno, vos decías que tenías poca batería. Sí. Y bueno, muchos negocios. Muchos negocios, eso sí. Ramón Frediani, licenciado en Economía, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, está con nosotros, investigador además. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, buenas noches, Ricardo, gracias por la invitación. No, por favor. Es siempre bienvenido a Objetivos. Muy bien. Economía, decíamos, Néstor, pre y post electoral. ¿Cómo llegamos y cómo crees que puede llegar a ser el futuro de la economía en el país? Bueno, este año no va a haber sorpresas en materia económica. No va a haber. No. O sea que prácticamente va a terminar como estamos ahora. El problema va a ser básicamente el 2012. Como vos sabrás, todos los años que son impares como este hay elecciones. O para gobernador, o para renovar el 50% de diputados, o un tercio de senadores, o presidente. Y los años pares como el que viene, no hay elecciones, entonces son los años ideales para, bueno, corregir la economía y mejorar, digamos, la performance. De manera que el año que viene, cualquiera sea quien gane, ya sea el oficialismo o la oposición, va a tener que hacer bastantes ajustes en la economía, porque se ha acumulado una serie de problemas que va a haber que resolver sí o sí. Por ejemplo. Por ejemplo, el tema de la inflación, por ejemplo, el tema del dólar, por ejemplo, el tema de la reserva del Banco Central, por ejemplo, el gasto público, especialmente lo que es subsidio, la política de subsidios. Por ejemplo, el Club de París. Por ejemplo, bueno, si es que se va a hacer algún retoque en la política tributaria, en algunos impuestos que pueden ser muy distorsivos. Y bueno, y especialmente, digamos, algo que es muy importante, un retoque fundamental a toda la política monetaria del Banco Central. ¿No? Bueno, con el club... O sea que el menú es bastante amplio, surtido, sí, surtido, claro. y difícil. Néstor. Arrancamos con el primero de sus ejemplos de inflación. ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, decididamente va a haber alguna política antiinflacionaria después de las elecciones. Hay consenso de que ya no van más las políticas de shock, y es recomendable que así sea, o sea que sea gradual, digamos, una política antiinflacionaria. El nivel actual de inflación, para llevarlos a valores razonables, puede llevar entre 2 y 3 años. Es decir, que hay que pensar en una política antiinflacionaria de 2 o 3 años, no un shock, porque esta inflación no se resuelve ni en una semana, ni en un mes, ni en 3 meses, sino en 3 años. O sea, 3 años para bajarla a un nivel del 5 o 6%, que es, bueno, lo máximo que se tolera hoy en la economía mundial. ¿No? Es decir, que eso digamos como primera reflexión. La segunda, bueno, ¿cómo hacerlo? Seguramente replanteando lo que el Banco Central hace, que hay un exceso de emisión, y por otro lado, bueno, el gasto público, tratar de concentrarse en aquella porción del gasto que es útil, eficiente, y hacer algunos recortes. Ahora, ¿cómo compras dólares si lo liquidan los exportadores y cómo hacen si le metimos en el... Bueno, no, el año que viene sí va a haber, hasta ahora, buena performance con las exportaciones, porque siguen bien las tendencias de los precios, no hay en el horizonte tampoco la posibilidad de un fenómeno de la Niña que pueda afectar a la agricultura, o sea que va a seguir, digamos, este gran ingreso. Por ejemplo, este año la cosecha vale 40.000 millones de dólares, o sea, una cifra bastante importante, de los cuales 10.000 millones se lleva el Estado con las retenciones. Pero eso sí, va a seguir entrando, como dices, y ahí va a haber que hacer alguna política de reducir la gran cantidad de dinero en circulación. Claro, tenés que emitir letras, pagar alguna tasa de interés y secar la plaza. Sí, o que el Estado compre y vaya esterilizando esos dólares con algún superávit. Lo importante es tener en cuenta el panorama que se viene en materia de Banco Central. Y el año que viene es un año que hay grandes vencimientos de deuda externa, 16.000 millones de dólares, que se van a tener que enfrentar con un contexto donde va a haber menos reservas que las que hay hoy, porque están saliendo casi más de las que ingresan por el superávit comercial. Hoy el superávit comercial está más o menos en los 800 millones por mes, pero están saliendo 1.500 millones por mes
de dólares, de manera que es negativo y por eso le cuesta al Banco Central crecer esta cifra que está casi hace 2 años que está al mismo nivel. Es decir que es todo un desafío el escenario en el 2012, por eso digo, cualquiera que sea el que gane va a tener que hacer algunas correcciones en la economía. Usted planteaba el dólar como otro de los temas, algo ya lo habló ahora, pero ¿qué se debería hacer en política cambiaria si es que hay una solución bueno, puntual? si la inflación, se reduce sustancialmente, no va a haber mayores cambios. El dólar, si uno quiere tener una idea de su tendencia, uno puede tomar como referencia la cotización de los contratos a futuro en el mercado de Rosario, el ROFEX, que más o menos para febrero o marzo del año próximo dan un valor de 4.35, 4.40, o sea que no es mucho la variación. Y eso siempre y cuando, digamos, más o menos la economía siga normal. Pero si hay este fenómeno inflacionario sigue el año que viene, entonces ahí va a haber graves problemas con el dólar, porque este dólar no aguanta otra paritaria. Claro. O sea, si viene otra paritaria, el dólar explota o sea, es incompatible otra paritaria con este dólar. Es decir, el industrial está en el límite ya. Hay que devaluarlo. Y buscar alguna forma, digamos, de corregir esto, pero es peligroso, porque no se puede tampoco devaluar. Primero, que son inflacionarias las devaluaciones, y en segundo lugar, que si la hubiere, le quitaría muchos depósitos a los bancos. O sea, habría una disminución importante en los depósitos bancarios. Hay algo que dijo... Con un dólar planchado en el mundo, uno puede manejar como se maneja. Claro, si se llegara a recuperar... Hoy la debilidad del dólar da un respiro. Ahora, Fredel dijo una cosa, Néstor, y que puede llegar a, digamos, a tener complicaciones el año que viene, que es el tema del pago de la deuda. Es decir, hay que ver concretamente cuánto es el superávit que tiene Argentina para poder pagar esa deuda. Y en última instancia, si es que hay superávit el año que viene, claro, porque la tendencia es que desaparecería. Precisamente ahí creo que hay un punto, digamos, de conflicto, porque volver al, digamos, llegar al mercado de crédito con la salida de Strauss-Kahn y la llegada de Lagarde, que aparentemente sería la que va a ser. No, mira, acá hay un conflicto con Argentina, porque esta francesa está inscrita en la línea de la ortodoxia económica. No, pero vos sabés que hay... yo creo que se va a volver al mercado de crédito el año que viene. Sí, pero pagándole al club. Sí o sí. Claro, que esa es la condición previa, es arreglar con el club de París, y entonces de esa forma bajaría mucho la tasa de riesgo, la tasa de interés que pagaría Lo que Argentina. pasa es que Argentina ha ido y vuelto con respecto al tema del pago, nunca lo ha concretado, dijeron en un momento que iban a pagar cash y no se pagó, después que otro compromiso tampoco se cumplió, es decir... Y es prioritario arreglar con el Club de París para que Argentina pueda volver a financiarse internacionalmente y poder cumplir los compromisos el año que viene. Es que el tema del Club de París es una ficha clave en el tablero. No se puede seguir prorrogando como hasta ahora, que fue una prórroga indolora, digamos. Claro. Es decir, se habla de que se arreglaría antes de fin de año. O sea, es muy probable. Yo personalmente creo que se va a anunciar en octubre, antes de las elecciones. Un arreglo con el Club de París. Claro, y entramos en otra lógica, en donde el superávit gemelo era muy lindo, era importante, pero si uno tiene acceso al crédito internacional, no digo que no sea necesario tener las cuentas en orden, pero al contrario, hay que tener con más razón, pero entramos en la lógica que los vencimientos de deuda se pagan con refinanciación o con acceso a crédito. Claro, exactamente. Se podría refinanciar perfectamente ese vencimiento de 16.000 millones. Por contrapartida, si no hay un arreglo externo, y al mismo tiempo hay grandes vencimientos y no hay expectativa de superávit comercial, seguramente el problema se van en cadena. Por eso, digamos, cualquiera sea el que gane, no tiene muchos grados de libertad, no tiene muchas opciones para elegir. Todos, cualquiera sean, van a hacer prácticamente la misma política económica. No creo que, aunque tengan una gran diferencia de puntos de vista y sean distintos, digamos, cualquiera sea el que gane, no va a poder salir de ese margen, de ese menú de acciones que va a tener que hacer. No tiene mucho para elegir. No tiene mucho para elegir. A ver, el no salir de ese margen implica de alguna manera que el modelo kirchnerista ha llevado hacia una especie de encorsetamiento que es imposible salir de él, lo cual puede resultar
tanto bueno como peligroso según las características. No, eventualmente puede seguir si corrige esas, es decir, son piedras en el camino que las tendrá que superar, pero va a tener que, aunque Cristina Kirchner siga como presidenta, igual va a tener que hacer estos reajustes. No va a poder seguir gobernando con piloto automático. Claro. El piloto automático llega hasta octubre. Más allá, no, porque va a haber mucha turbulencia y el avión se cae. Es lo que pasó con el famoso Airbus que se cayó de Air France en medio del Atlántico, que estaba todo tranquilo y el piloto se fue a dormir. Y de repente el avión entró en una zona de gran turbulencia y ya no iba más el piloto automático. Entonces vino corriendo, pero llegó tarde y el avión se cayó. Nos deja muy tranquilos. Eso dice la caja negra del avión. Claro, el problema es que los países no tienen caja negra, entonces cuando queremos buscar Bueno, eso de la caja negra no, yo te diría que hay caja negra, hay cajas. Sí, también negra. Sí. Pero, claro, por contrapartida, si gana Ricardo Alfonsín, o quien sea, seguramente va a tener que hacer muchas cosas de las que se hacen, o especialmente no va a poder... o no le guste, le guste o no le guste, es decir, ya no va más el voluntarismo en el 2012, claro, porque los problemas son tan concretos y específicos que van a tener que ir al grano, digamos, ¿no? Lo llevo a la micro, en la micro uno puede percibir, no en todos los sectores, una ralentización de la inflación, que sin haber medidas antiinflacionarias, ni mucho menos. O sea, se suponía que, está bien que en mayo estacionalmente suele aflojar, pero justamente como venía y con la chequera oficial muy generosa a 2 meses de las elecciones, se suponía que no iba a pasar esto en mayo, y uno ve también una caída de ventas en algunos bienes de consumo que no venía con la lógica esa hasta hace 2 meses atrás. ¿Eso es circunstancial o puede ser algo que se pueda acentuar en los próximos meses? Bueno, eso indica que los precios han ido más rápido que los salarios, entonces lo que ha ocurrido es que la capacidad adquisitiva del consumidor está disminuida, por eso usted va al supermercado y lo encuentra casi vacío. En los supermercados han tenido unas caídas en las ventas espectaculares. Pero además hay mucho endeudamiento personal. Y también los ingresos se destinan a cancelar deuda en tarjeta de crédito, de manera que la gente... también se queda sin cash, ¿no? Eso está influyendo, puede seguir. Por supuesto que ahora viene un veranito que es el aguinaldo. El aguinaldo puede dar un oxígeno, después el 1 de septiembre viene un reajuste de las jubilaciones, porque las jubilaciones se reajustan en marzo y septiembre. Claro. De manera que va a haber algunas gotitas de oxígeno. Más algunos dinerillos que ponga el gobierno en materia electoral, en materia asistencial. Sí, o sea que llegamos a octubre sin problema. Sin problema. Ramón, gracias por venir. Bueno, muy bien. Okay. Cuando regresemos, Alfredo Blanco hace su análisis económico.